Adolfo Gracia Vázquez, investigador de los videojuegos y los sports en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Adán. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, bueno, es que me da risa porque estábamos acordándonos de lo que había antes y lo que hay hoy. Ha cambiado mucho la configuración, el diseño, los contenidos de los videojuegos. Pues, pues mira, en términos de diseño y de configuración, pues sí ha cambiado, ¿no? Vamos viendo con cada Ujú. generación de consolas, con el incremento de las capacidades de los equipos de cómputo de casa, e incluso los teléfonos de celular, ¿no? Que se han vuelto un espacio importante para los videojuegos, pues sí, evidentemente ha habido un gran cambio en las capacidades gráficas, en lo que podemos hacer en contar historias, ¿no? Pasamos de tener historias de 8 bits que no podíamos meterle mucha historia ni mucho contenido a poder contar grandes historias en los videojuegos, ¿no? Incluso poderlas contar en los celulares. En ese sentido, sí, ¿no? En términos de contenidos, pues te diría que siempre ha habido, ¿no? Una de las grandes malas concepciones alrededor de los videojuegos es que son un producto para niños, cuando en realidad la edad promedio del videojugador anda por ahí de los 33 años, ¿no? Entonces, más bien estamos pensando en un producto que se consume para adultos, en los cuales los temas siempre han sido los mismos, ¿no? Los géneros de videojuegos se han mantenido más o menos los mismos, siguen siendo populares los juegos de peleas, los shooters, los juegos de disparos, ¿no? Los juegos de aventura, juegos de rol. Entonces, en esos términos, pues te contestaría esa pregunta. Oye, y ahora, hay que satanizar, como yo creo que han hecho algunas personas y desde lo más importante que es el gobierno, hay que satanizar los videojuegos o encontramos en los videojuegos una parte importante, didáctica, de desarrollo de habilidades para niños, jóvenes y adultos incluso. Sí, digamos que se ha vuelto un lugar común, ¿no? Echarle la culpa a los videojuegos de todos los males del mundo y una salida fácil, ¿no? Para dejar de resolver ciertos problemas sociales que nos afectan, pero dentro de los videojuegos no solo está la parte lúdica, ¿no? Tenemos también videojuegos, lo que se llama los serious games o los juegos serios, que tienen usos tanto en la medicina, en la educación, ¿no? Tenemos juegos de entretenimiento que tienen características sumamente educativas, ¿no? Acaba de salir un juego nuevo que habla de la historia, que es una franquicia que lleva mucho tiempo, el Age of Empires. Tenemos juegos comerciales que tienen modos de museo para que puedas recorrer el antiguo Egipto, puedas recorrer la antigua Grecia. Videojuegos súper populares como Minecraft tienen toda una versión educativa donde podemos enseñar habilidades matemáticas, artísticas, física, química, etcétera. Y te diría que también hay habilidades que se adquieren con los videojuegos, ¿no? Desde una mejor coordinación mano-ojo, una mejor habilidad para resolver problemas, hasta habilidades de liderazgo, en especial en juegos, cuando estamos hablando de los juegos masivos multijugador en línea, que requieren que una persona o un grupo de personas coordinen a grupos más grandes de personas, ¿no? Que enseñan el trabajo en equipo, el trabajo, la colaboración a distancia, que se ha vuelto súper importante en estos momentos. Entonces, pues la idea sería no caer en este lugar común de satanizar a los videojuegos y voltear a ver el gran espectro que son, no solo como negocio de entretenimiento, sino sus capacidades educativas, de entrenamiento, ¿no? Y también en algunos casos como tratamientos médicos, ¿no? Oye, también, ¿qué pasa con la tecnología en nuestro país, los requerimientos tecnológicos y de velocidades para poder explotar precisamente los videojuegos? O sea, ¿estamos bien, estamos a la par de otros lugares? Pues, ahí depende mucho de la zona en la que nos encontremos, ¿no? Las velocidades de Internet y el acceso a Internet entre las zonas urbanas y entre las zonas rurales sigue siendo muy disparejo, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran barrera para que podamos entrar o para que podamos decir que estamos en condiciones iguales, ¿no? Igual el acceso a las tecnologías o al hardware, ¿no? Específicamente ya sea a la consola o a la computadora para correr los juegos de última generación,
pues también se vuelve una barrera de entrada, pues suelen ser un poco caras, ¿no? Las consolas de última generación, y tenemos por ahí algunos fenómenos que resuelven o que permiten que los usuarios accedan a los videojuegos, como son los cibercafés o los salones de juego. Eh, entonces, sí, no digamos que nos falta un poco en ese aspecto, pero te diría que también el juego en los teléfonos celulares es uno de los factores que más ha repuntado en el país y de los importantes por el gran acceso que tenemos a los teléfonos inteligentes. Oye, pues le está pasando a los videojuegos como a la televisión y a las noticias, o sea, el móvil. Entonces, me estás diciendo que es el hoy y yo creo que el mañana de acceso a muchas cosas. Sí, si pensamos en el mercado a nivel mundial de los videojuegos, los juegos para teléfonos móviles y para tabletas, ¿no? Los juegos móviles están hablando del 49% del mercado, casi la mitad del mercado, ¿no? Entonces Wow. sí, es uno de los productos importantes, y hemos visto que una gran explosión de juegos en las plataformas, ya sea del sistema iOS o del sistema Android, ¿no? En estas tiendas digitales hay una gran cantidad de juegos, y no solo estamos hablando de juegos para niños, para adolescentes o para adultos, también están los juegos casuales que todos jugamos, el Candy Crush, el Sudoku, el juego de la granjita. Se han vuelto muy populares en estos dispositivos y muy accesibles, y ha aumentado también por esta parte la cantidad de personas que jugamos videojuegos en el país. Oye, ¿qué pasa con los precios? Por ejemplo, hablemos de los gamers. Una computadora para gamer ya igualó en costos a un equipo estacionario, una computadora, hablo para un diseñador, para alguien que se dedica a los productos audiovisuales. Ahí depende mucho de a qué nivel te quieras ir, ¿no? Si te quieres ir a la gama más Ujú. alta, te puede costar igual el equipo que algo para hacer diseño, ¿no? Porque al final de cuentas tienen capacidades de cómputo altas, tarjetas de video Ujú. muy poderosas, ¿no? Entonces te puede costar lo mismo que un equipo de trabajo de alta gama. O pues hay digamos, los juegos también, en especial cuando estamos hablando del mercado de computadora, la gama media no es un poco más accesible. eh, y bueno, ¿no? También considerar que, bueno, si tienes la computadora que te permite jugar videojuegos, también te puede permitir realizar varias actividades de trabajo por las capacidades del equipo. Entonces, te digo, depende mucho. Hay desde una gama baja, media, que te permite jugar la mayoría de los juegos populares que están optimizados para que se puedan correr en esos equipos. No los vas a ver a 4K y a 160 cuadros por segundo, pero los vas a ver a una capacidad decente que sea jugable. O te puedes ir a los equipos que te lo van a correr en resolución de 4K y a 166 cuadros por segundo, ¿no? Entonces depende mucho de lo que quieras, ¿no? Y del presupuesto. Adolfo, dicen que si no quieres correr riesgos, pues tu móvil, tu computadora, pues no la conectes a la red, ¿no? Para que pues no haya contacto con el exterior. Con esto que planteo, hay riesgos de jóvenes, de adolescentes, de niños que sean enganchados por la delincuencia a través de jugar en línea videojuegos. Pues mira, ahí son dos partes, ¿no? Evidentemente todos cuando nos conectamos a internet hay un riesgo, ¿no? Hay ciertos elementos peligrosos, como puede ser el malware, páginas maliciosas, diferentes cosas que hay una serie de medidas de seguridad que nosotros como usuarios podemos tomar. Desde las básicas de tener contraseñas adecuadas, ¿no? Tener un antivirus instalado en nuestros dispositivos, en nuestra computadora, en nuestros dispositivos móviles, y pues bueno, ¿no? Es parte de eso, y hacer un buen uso tener un buen manejo, ¿no? Entonces, pues digamos, hay riesgo no solo en estar conectado a internet, ¿no? Salir a la calle también implica riesgos, pero hay formas de protegernos y de cuidarnos y de tener, ¿no? Entonces, sería absurdo decir, vamos a dejar de estar conectados en este momento
cuando se vuelve una parte esencial de nuestra vida. Y por el otro lado, esta idea de que sí, que si los jóvenes pueden ser víctimas de, ya sea de delincuencia organizada o de tratas de personas que los tratan de reclutar, bueno, sin duda a lo mejor puede darse el caso, ¿no? Como este caso tan sonado, pero regresamos, hay una parte importante cuando estamos hablando de menores de edad jugando videojuegos, es que tenemos que tener la supervisión de los tutores, de los padres, de saber qué es lo que están jugando, saber si lo que están jugando es apropiado para sus edades, ¿no? Conocer con quién están hablando, si y estar al pendiente, ¿no? La mayor parte de los juegos en línea requieren que nos comuniquemos unos con otros, ya sea a través del chat o ya sea a través de comunicaciones vía voz, porque son juegos cooperativos, ¿no? Y es parte de una de las motivaciones o de los momentos importantes para jugar videojuegos, es que podemos hacer amigos y podemos generar relaciones. Entonces, no, bueno, sería también inútil decir que dejemos todos de estar hablando o dejar de estarnos comunicando en los videojuegos. Pero se vuelve importante esto, y a esto le podemos sumar que es importante saber que hay comunidades o hay videojuegos específicos para niños, para adolescentes. Podemos hablar de la comunidad de Roblox, que es una comunidad de juegos en línea que está diseñada específicamente para niños y que tiene controles de seguridad, y podemos saber, ¿no? Que hay ciertas protecciones, ¿no? En cambio, si lo metemos a un juego para adultos, pues bueno, tanto el contenido como las personas con las que se interactúa son diferentes. Entonces recaería ahí un poco en la supervisión. Adolfo, por último, ¿hacia dónde van esta industria de los videojuegos? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo te diría que la industria de los videojuegos va a seguir creciendo, ¿no? Tuvo un boom importante en la pandemia, evidentemente porque al verse imposibilitada a la gente a salir a espacios recreativos fuera de casa, pues recurrimos a espacios recreativos dentro de casa. Los videojuegos se volvieron un lugar importante, y en especial esta parte que te comentaba, que no es que yo me sienta a jugar solito y no hablo con nadie, ¿no? La mayor parte de nuestras actividades y de los juegos que se volvieron muy populares dentro de la pandemia tiene que ver con la interacción, que podía hablar con otros humanos, jugar con otros seres humanos, ver a mis amiguitos, ¿no? Y convivir con ellos en los ambientes virtuales y seguir fortaleciendo estos lazos de amistad, ¿no? Vamos a seguir viendo un crecimiento del mercado de los videojuegos, quizás una migración también a servicios de suscripción como estos que tenemos de televisión, ¿no? Están habiendo grandes avances por ahí. Varias empresas han estado migrando, pagas una suscripción y puedes tener acceso a diferentes tipos de juegos. Vamos a ver también a los deportes electrónicos, que es la práctica competitiva de los videojuegos, seguir creciendo, ¿no? Es un mercado que ha venido creciendo los últimos 10 años y sigue atrayendo cada vez más y más gente, y se sigue diversificando la cantidad de deportes electrónicos que vemos, ¿no? Desde shooters, campos de batalla en línea como son los MOBAs, juegos de trading, de cartas, ¿no? de intercambio de cartas, los juegos de pelea, los mismos juegos deportivos van a seguir creciendo en el mercado de los deportes electrónicos. Y también vamos a ver cada vez más videojuegos educativos y juegos serios, con distintas aplicaciones, como te decía, no solo para la educación, sino también para el entrenamiento corporativo, que ya se utilizan en algunos casos juegos de realidad virtual para esto, así como para algunos tipos de tratamiento médico. Vamos a seguir viendo crecimiento en ellos. Adolfo Gracia Vázquez, investigador de los videojuegos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Muchas gracias a ti, que tengas una bonita tarde. Hasta luego.